베레아 사람은 Hechos 17, el 11 a 12, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellas y mujeres en Sión, y no pocos hombres. Amén. 시작. Alma mía, seamos uno en la esperanza. Alma mía, seamos uno en la esperanza. Alma mía, seamos uno en la esperanza. 하나 되자. 아버지 하나님, 하늘에 계시니 온천한 만민 주 앞에 찬송하네. 이 천지 만물도 주 앞에 엎드려 그 거룩하신 이름을 늘 높이네. 주 언약하신 것 끝까지 지키니 저 하늘나라 향하여 곧 가리라. 주 얼굴 배울 때 내 맘이 기쁘고 영원히 주의 영광을 찬양하리. 왕의 왕 되신 주 하늘에 계시니 이 세상 죄악 이기신 구주 예수 저 천군 천사들 주옹이하고서 무성도 함께 영원히 늘 섬기네. 삼위일체께 승리한 우리들 다 기쁜 음성 높여서 감사드려. 창조주 하나님 내 주도 되시니 주 앞에 나도 엎드려 거룩하신 하나님, Padre Dios glorioso, te damos gracias porque nos has permitido este día santo para poder entregar este culto delante tuyo. Padre, nosotros que éramos como vasijas de barro, tú hiciste que nosotros seamos limpios, hiciste que nosotros podamos estar unos dentro del Espíritu Santo. Damos gracias por ello. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos tener ese gozo dentro del Evangelio. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos depender del Espíritu Santo y así haz que nosotros podamos triunfar en esta hora.
Padre Dios, ayuda, Señor, que todos nuestros miembros podamos estar llenos del Espíritu Santo al ver tu rostro en esta hora. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. Amén. 갈 길을 밝히 보이시니 주 앞에 빨리 나갑시다. 우리를 찾는 구주 예수 곧 오라 하시네. 죄악 벗은 우리 영혼은 기뻐 뛰며 주를 보겠네. 하늘에 계신 주 예수를 영원히 섬기리. 우리를 오라 하시는 말 기쁘게 듣고 즐겨하세. 구주를 믿기 지체 말고 속속히 나가세. 죄악 벗은 우리 영혼은 기뻐 뛰며 주를 보겠네. 하늘에 계신 주 예수를 영원히 섬기리. 주 오늘 여기 계시오니 다 와서 주의 말씀 듣세. 듣기도 하며 생각하니 잠이 치시로다. 죄악 벗은 우리 영혼은 기뻐 뛰며 주를 보겠네. 하늘에 계신 주 예수를 영원히 섬기리. 우리 한 주의 삶을 돌아보며 En esta hora oremos en arrepentimiento para poder tener un corazón de arrepentimiento dependiendo de la sangre de Cristo para que Dios nos guíe. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios glorioso, te damos gracias por todas las cosas que nos has dado. Perdónanos, Señor, por esos momentos en el cual hemos pecado delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a poder ser limpios completamente. Padre Dios, nosotros sin el arrepentimiento no podemos ver tu rostro. Ayuda, Señor, que Jesucristo, que es nuestro sacrificio. Ayúdanos, Señor, a revestir de esa gracia y ayúdanos, Señor, a esta hora a venir delante tuyo. Guía, Señor, a cada uno de nosotros. Padre Dios, perdón, Señor, por esos momentos, Señor, que a través del pecado son llevadas a las cosas de este mundo. Ayuda, Señor, a poder volver delante tuyo y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser guiados por ti.
Padre Dios, ayuda, Señor, que en sus corazones puedan tener un arrepentimiento verdadero. Ayuda, Señor, a cada uno de nosotros y ayuda, Señor, que nuestro espíritu sea lleno de ti. Ayuda, Señor, que tú, quien conoces todas nuestras debilidades, Padre Dios, pedimos la fuerza delante de ti y ayuda, Señor, a poder depender de esa sangre de Cristo. Y ayuda, Señor, y recíbenos a cada uno de nosotros. Ayuda, Señor, a depender solamente de la sangre de Cristo. Y ayuda, Señor, para que en esta hora podamos venir delante tuyo. Obra junto con nosotros. Ayuda, Señor, que a través de esa sangre nuestro espíritu pueda ser limpio. Y así nosotros podamos saber de que Cristo es nuestro sacrificio. Ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros podamos estar firmes delante tuyo. Guía, Señor, y obra en cada uno de nosotros. Y hemos orado todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 주님을 의지합니다. 주님을 의지합니다. 내 삶의 위로와 참 평안 주시는 주님을 의지합니다. 주님을 사랑합니다. 주님을 사랑합니다. 오 할렐루야, 오 할렐루야, 주님을 사랑합니다. 주님께 감사합니다. 주님께 감사합니다. 오 할렐루야, 오 할렐루야, 주님께 감사합니다. 영광의 우리 하나님 아버지, Padre de gloria y de amor, Padre Dios, este día es el día santo. Padre Dios, haz que tu nombre sea santificado y solamente tu nombre sea el que sea glorificado. Padre, cada uno de nosotros que hemos sido llenos de tu gloria e hiciste que nos reunamos en esta hora y podamos entregar este culto en espíritu y en verdad. Y damos gracias por esta oportunidad que nos has entregado. Padre Dios, ayuda, Señor, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, podamos entregar este culto delante tuyo y recibe a cada uno de nosotros. Padre Dios, nosotros que hemos sido sellados a través del Espíritu Santo dentro de tu verdad y nosotros a través de esa palabra que nos has dado para poder conocer tu verdad. Padre Dios, aunque nuestra fe tiene debilidades y hay momentos en el cual hemos caído delante tuyo y no hemos obedecido delante tuyo y hemos seguido las cosas de este mundo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a poder tener un corazón contrito y de arrepentimiento delante tuyo. Ten compasión de nosotros. Padre Dios, la vida eterna es conocer al Padre único y a Jesucristo que tú has enviado. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de nosotros 증거하라는 거룩한
podamos estar llenos de esa palabra que testifica la verdad. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos escuchar la palabra que es hecha para las iglesias. Y ayuda, Señor, que tengamos llenos de tu palabra. Y ayuda, Señor, a poder aprender lo que tú has dicho a cada uno de nosotros. Y ayuda, Señor, a tener esa fe que se llene el Espíritu Santo. Y ayuda, Señor, a estar llenos de esa inspiración del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ayuda, Señor, a estar llenos de ti. Padre Dios, ayuda, Señor, al pastor y al obispo al llevar tu palabra. Ayuda, Señor, que él pueda llevar tu palabra, la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, que esa palabra al entrar dentro de nosotros pueda ser vida y pueda tener fruto a 30, a 70 y a 1000. Padre Dios, ayuda, Señor, que el obispo solamente pueda llevar esa palabra por el Espíritu Santo. Y ayuda, Señor, que cada uno de los miembros que están rindiendo el culto en diferentes maneras, ayuda, Señor, que puedan estar llenos del Espíritu Santo. Y tú, como has dicho, que arriba de esta roca edificaré la iglesia. Ayuda, Señor, que estemos llenos de esa felicidad que viene de ti. Y así podamos sostener ese llamado que nos has entregado. Y ayuda, Señor, a poder ser verdaderos berianos y miembros de la iglesia Sonar. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos volver a tu palabra. Y ayuda, Señor, que tú puedas hacer que nuestra iglesia pueda crecer, Señor. Dentro de ti te queremos pedir en nuestro obispo mayor, quien tú has puesto y has trabajado a través de él hasta este momento. Ayuda, Señor, para que él pueda llevar tu palabra cuando cuando pueda llevar tu palabra. Y ayuda, Señor, a estar llenos de tu salud. Y ayuda, Señor, que tenga tu paz. Y ayuda, Señor, para que no sea nuestra fe, no sea esa fe que se hace antropocentrista, sino dentro de ti. Y ayuda, Señor, a poder estar firmes del Espíritu Santo. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos llevar tu palabra a todos nuestros miembros y así pueda ser tener discípulos. Padre Dios, guía, Señor, y ayuda, Señor, al obispo para que él pueda llevar esa visión que los has dado. Y ayuda, Señor, para que él pueda estar llenos de ti y puedan tener ese deber delante tuyo como tus administradores. Y ayuda también a todos nuestros servidores que han sirviendo en cada una de sus administraciones. Y hemos orado todo esto en nombre de Jesús. Amén. 여호와는 Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, y tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. 나의 평생의 선하심과 인자하심이 정녕 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 거하리로다. Amén. 주 나의 이름 부를 때 나의 이름이 존귀케 되리 주 내가
할렐루야 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 성령 충만 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 하나님 아버지 Padre Dios glorioso, te damos gracias porque hemos venido delante tuyo con nuestras ofrendas delante tuyo y también que han ofrendado en línea. Padre Dios, ayuda al Señor y recuerda a cada uno de ellos. Te queremos pedir por los miembros que han dado la ofrenda de sacrificio. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de ellos que están preparando esa casa del reino de los cielos, guíalos, Señor, y cada uno de ellos. Padre Dios, también te queremos pedir por todas las personas que han dado la ofrenda de construcción, que cada uno de ellos teniendo ese corazón humilde para poder servir a tu iglesia. Ayuda, Señor, que ellos siempre tengan esa bendición y esa gracia. También te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad, que cada uno de ellos ha entregado esta ofrenda para el mantenimiento de tu iglesia. Ayuda, Señor, que ellos, Señor, y sus familias siempre tengan esa obra que viene de ti. Y ayuda, Señor, que ese testimonio pueda ser manifestado en sus vidas. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos siempre dan gracias delante tuyo. Y ayuda, Señor, que ellos y sus familias siempre tengan esa respuesta de sus oraciones. Y ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan expresar sus corazones delante tuyo. Y también te queremos pedir todos los miembros que han ofrendado en esta hora, en el día de hoy. Ayuda, Señor, que puedan estar llenos de tu bendición. Y hemos orado de todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en el nombre de Jesús a todos los miembros que han entregado su corazón y su fe delante de Dios a través de sus ofrendas. Aleluya. 세상 사람들과 구별되는 삶 때론 인내하며 때론 참아내며 어떤 이의 눈에는 미련해 보이는 그 길을 걸어가리 주의 자녀로 살아가는 우리 때로는 길로 걸어가지 못하지만 지치고 넘어져도 다시 일어설 수 있네 주님의 손이 잡아주시네 내 따라가자 좋은 것으로 나의 삶을 채워주시고 험하고 고난 길도 걷게 하시어 나를 더욱 강하게
오늘 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Marcos capítulo 4, versículo 21 hasta el 25. La palabra de Dios, Marcos capítulo 4, versículo 21 hasta el 25. Vamos a leer todos juntos. 또 También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o dejarla en la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad, os les digo, porque con la medida con que medís os serás medido, y aún se es añadido a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Amén. Vamos a orar todos juntos antes de escuchar la palabra de Dios, para que cada uno de nosotros podamos recibir esta palabra en el espíritu de cada uno de nosotros. También oremos por el obispo para que esté lleno de la palabra y del conocimiento y el poder de Dios. Vamos a orar todos juntos. 진리의 말씀을 우리 심령에 받게 도와주시고 우리는 참 하나님의 생명의 말씀을 받는 좋은 토양으로서 주 앞에 나가게 도와주시고 우리의 삶에 30배, 60배, 100배의 결실을 맺어 나갈 수 있는 온전한 우리의 마음이 되게 하나님 우리를 인도하여 주시옵소서. 하나님의 말씀을 거스리지 않게 하시고 그 말씀 앞에 우리가 순복하며 그 말씀 앞에 우리의 삶이 겸손히 드러나갈 수 있도록 하나님 아버지 도와주시옵소서. 이 시간 말씀을 증거하실 감독님 입술에 기름 부으사 말씀의 지혜와 능력으로 함께하여 주시며 우리가 그 말씀 앞에 온전히 드러나감으로 말미암아 하나님의 뜻이 우리의 모든 삶에 이루어지는 놀라운 은혜가 우리의 심령에 넘쳐나오게 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 우리가 진리의 말씀을 받을진대 이 말씀을 지식으로 받지 아니하며 우리 심령의 진리로 깨닫고 아버지 우리의 모든 삶에 그루터기의 모든 삶으로 주 앞에 나갈 수 있도록 우리를 인도하여 주시고 함께하여 주시옵소서. 이 모든 가운데 하나님의 뜻을 이뤄나가는 우리의 삶이 온전히 이루어질 수 있도록 하나님 아버지 인도하여 주시고 역사하여 주시옵소서. 예수 이름으로 기도합나이다. 아멘. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, te damos gracias porque en este día santo 영생의 말씀 hemos venido delante tuyo y deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo quien tú has puesto para llevar tu palabra. 우리 하나님의 Ayuda, Señor, que tu siervo esté lleno de ese poder que viene de ti. Y ayuda, Señor, que todos nuestros miembros puedan estar llenos y sean conmovidos a través del Espíritu Santo y puedan obedecer a ello y puedan depender de ese poder y puedan recibir tu palabra. Y hemos orado en el nombre de Jesús. 아멘. Amén. 진리는 La verdad tiene que ser manifestada. Vamos a leer todos juntos la síntesis. 시작. 하나님은 Dios es espíritu que nadie puede ver. Él se hace conocer a la creación. Él es el verbo, gracia y verdad. Es por ello que la vida eterna es conocer a Dios único y aquel que fue enviado. Aunque la religión es una filosofía que debe de conocerse, nosotros hemos recibido la fe y la experiencia. La salvación es una verdad, realidad y eternidad. En el momento en que escuchamos el Evangelio, inmediatamente tiene que brillar. No hay nadie que conoce a la luz al luz, sino que es puesta en el candelero, es puesta en lo alto y al frente de un espejo para brillar aún más. Sin embargo, si no conoce la verdad, es que es el secreto del cielo, no es mostrarla, sino es puesta debajo y para esconderla. Si conoce y cree en la verdad, tiene que manifestarla con sus labios, como los ponerlo en un candelero. Pero si solo la escucha y la entiende, pero no la cree, no podrá manifestar la verdad que es llena en su espíritu. De esta manera, los que conocen la verdad a través del Espíritu Santo tienen discípulos. La persona que de la verdad hará discípulos en todo el mundo, pero si solo entiende sin tener discípulos es como una lámpara apagada. Como Dios manifiesta su palabra a través del Hijo del Hombre, la verdad tiene que ser manifestada y no escondida. Como Jesús se manifestó a través del Espíritu Santo, la verdad es la luz que se predica hasta los confines del mundo. El entender y no a manifestarlo es porque en su interior no tiene la verdad. Manifieste la verdad a través del Espíritu Santo y los dones y haga discípulos. Amén. 드러내지 않는 것은 자기 속에 진리가 없기 때문이다. 성령과 그 은사로서
진리를 드러내어 제자 삼자. 아멘. 우리는 복음을 Nosotros 많이 전하는 것이 pensamos que el llevar la palabra, el predicar a muchas personas es lo bueno. 전해야 Uno podrá pensar, el hecho de llevar el llevar el evangelio a muchas personas es lo que nosotros tenemos que hacer. 복음은 많이 전하는 것 Sin embargo, el llevar la palabra a muchas personas no es el propósito que nosotros tenemos. No es como una 그렇게 하는 것입니다. realidad que nosotros tenemos que hacer, como un tipo de, algo abstracto que nosotros tenemos que hacer, sino que es nuestra responsabilidad. Es algo que nosotros tenemos que hacer como nuestro deber, como nuestra responsabilidad. Uno podrá pensar, si nosotros llevamos la palabra a todas las personas, entonces habrá muchas personas que recibirán la salvación, y estas personas cuando vayan a morir, hasta ese día que mueran, no van a tener ningún problema para recibir la salvación. Pero queridos hermanos, algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que solamente aquellos que son aptos delante de Dios podrán entrar en el reino de los cielos. 구원 Por eso, 받은 자 같지만 끝까지 hay algunas personas que pareciera que recibieron la salvación, pero hay muchas personas que no podrán sostener esa salvación hasta el último tiempo. Podremos encontrar este tipo de personas. 당황하지 말고 Y en medio de todo esto, nosotros no debemos sorprendernos de esto, sino que tenemos que preparar el corazón de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el llevar la palabra es algo que nosotros tenemos que hacer y tenemos que esforzarnos. ¿Por qué? Porque en cualquier lugar que nosotros vayamos tenemos que predicar la palabra, y así también tenemos que salvar el espíritu de cada una de las personas. Esto es un deber que Dios nos ha dado a nosotros, y nosotros haremos según ese deber. Sin embargo, 하나님 앞에 나올 때에 cuando todo no significa que todas las personas que cuando vienen delante de Dios no vienen con ese lino fino, no traen con su lino fino al venir delante de Dios. 그 자세를 No todas las personas tendrán esa actitud que Dios desea para poder venir delante de Él. 그냥 그런 경우에는 그냥 놔둘 때에 Por eso, sí, en medio de en este momento, estas personas que vienen a la iglesia, entonces estas personas que no tienen esa actitud, que son aptas delante de Dios, al contrario, molestarán a la iglesia. El hecho de llevar la palabra, predicar a muchas personas y que todas las personas vengan a la iglesia, en cambio de pensar, sí, estamos haciendo bien, sino que cada uno de nosotros tenemos que conocer cuál es el plan de Dios, ese plan de Dios. No el hecho de que muchas personas vengan a la iglesia no significa que todo está bien, y Él, juzgar de esta forma no es lo correcto, sino que las personas que escuchan el Evangelio y vienen a la iglesia, uno que tienen que hacer, ellos al venir a la iglesia tenemos que entrenarlos para que tengan esta fe que es apta delante de Dios. Tenemos que enseñarles bien, 그 신앙 y incluso tenemos que enseñarles para que ellos puedan proteger y puedan sostener esa fe que el Señor les ha dado, hasta el último momento. 가르쳐 줘야 합니다. Tenemos que enseñarles 그래 함으로써 그들은 para que así 그리스도께서 esa gracia que Dios nos ha dado a nosotros, ellos puedan entender esta gracia y ellos puedan obedecer a esa gracia que viene del Señor. También para que nosotros tenemos que llevarle a ellos esa voz del Señor, para que ellos puedan conocer, Él obedecer y Él servir y Él ir junto con la obra de la iglesia. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. En simples palabras, ¿qué significa esto? Que solamente por el hecho de venir a la iglesia, no solamente en su exterior,
no debe solamente ser en su exterior, pues cristianos, sino que dentro de su corazón tienen que venir delante de Dios para que es desde su corazón para poder servir a Dios, para poder sacrificarse por Dios. 그저 모든 기회에 있어서 다 전도를 합니다. Nosotros, como otras iglesias, nosotros llevamos la palabra a muchas personas. ¿Para qué? Para que así nosotros podamos encontrar por esas personas que van a recibir esta salvación. 게을리했다가는 그 사람을 ¿Por qué? Porque si nosotros no predicamos la palabra, podremos pasar de estas personas que podrán recibir esta salvación. 모든 사람에게 구원의 기회, 영생의 기회를 주기 위한 Esto es, ¿para qué? Para que todas las personas tengan esa oportunidad de escuchar esa salvación y poder recibir esa vida eterna. Es para que, como Dios, quien es justo, pues pueda llevar esa palabra a todas las personas. Pero a esas personas que no creen, estas personas que no creen, incluso al escuchar esto, entonces ellos serán juzgados legalmente, con esa evidencia que es apta. 성령에게 주셨죠. 또 Dios dio la palabra y el evangelio a las personas y a la multitud, y también el Señor habla a través de las parábolas a toda la multitud, y también en esos momentos en ese día en el cual el Señor le está hablando acerca de él. Secreto, ese misterio del reino de los cielos. Pero el Señor en ese momento estaba pues en gran preocupación. Pero nosotros tenemos que saber de que Jesús estaba pensando en muchas cosas en ese momento. ¿Cuál era la preocupación que él tenía en ese momento? 사람 신뢰하기 어렵다. Ay, es que es muy difícil él creer, o sea, él 주님이 그날 creer en los hombres. 자, 왜 고민하시냐면은 Es difícil el confiar en los hombres. ¿Por qué? Porque no importa cuánto el Señor había llevado y había predicado la vida y el evangelio. Entre ellos hay muchas personas que escucharon esto y se alejaron de él. Y no solamente eso. 일단 받아들입니다. Digamos una persona que ha recibido ese evangelio, pero entonces al principio puede parecer que ha escuchado bien el evangelio, pero luego no tiene ese fruto que debía tener, y al final llega en ese punto en el cual no recibirá la salvación. 분이 있습니다. Hay muchos de estos espíritus, hay muchos de estas personas que no podrán recibir esa salvación. Esta es una de las preocupaciones y los problemas. ¿Por qué? Porque al principio, al venir a la iglesia, ellos creen en Jesús, vienen a la iglesia y cada uno de ellos en su exterior, solamente en su exterior tienen esa fe cristiana, pero su fe, o sea, su corazón 그 수준에 미치지 못하고 su corazón no puede llegar a ese nivel, sino que su corazón, la verdad, 지내오는 사람이 있습니다. continúa con esa relación que no tiene ninguna relación con el Señor, y eventualmente llegará a 그래서 molestar a Dios, comenzará 일이 조금 이상하구나. 왜 저렇게 할까? 아이고. a bloquear esa obra que es de Dios, y habrá muchas personas que dirán luego, estas personas dirán, ay, ¿por qué será que ese pastor obra de esa forma? ¿Por qué será que hace lo otro? Y luego eventualmente traicionarán a Dios. 그래서 단어가 좀 강한지 모르지만 하나님의 No sé si esta palabra puede ser un poco dura, pero están traicionando a Dios. ¿Por qué? Porque esas personas que no siguen ese plan de Dios, esas personas que no obedecen y siguen ese camino de Dios, son personas que están yendo en otro camino. O sea, son personas que han traicionado a Dios. Dios los considera como traición. 이제 보니 난 하나님이 싫어졌어. Allí es como no vamos a poder encontrar ninguna persona que vaya a decir, ay, pues yo odio a Dios, yo no puedo creer más en Dios. 특별히 Sino que vamos a poder encontrar, hay algunas personas que se quejan delante de Dios, que dentro de sus corazones, aunque exteriormente pueda parecer como si fuera cristiano, pero dentro de ellos, su Señor no es nuestro Señor, no es Jesús, sino que cada uno de ellos 자가 됩니다.
cada uno de ellos se convierte en su propio autor, en su propio Señor, en su propio ser, en todas las cosas en las que hace. 사람에게 역동적인 Por eso, el Evangelio no puede, pues aunque haya entrado en él, ese Evangelio no puede actuar y no puede funcionar dentro de él. ¿Por qué? Porque si esta persona, si necesita el Evangelio, vendrá el Evangelio y usará esas cosas que el Evangelio, pues para su propio beneficio. Pero 우리를 데리고 가줘야 합니다. el Evangelio es algo que nos tiene que llevar a nosotros hasta el último momento de nuestra vida. Pero estas personas, incluso al estar en este estado, ellos no saben lo que están haciendo mal, no saben lo que ellos están haciendo mal, y ni siquiera quieren aceptar lo que están haciendo mal. 그게 거기가 표준이기를 바라죠. Y cada uno de ellos piensan y desean que lo que ellos están, el estado que ellos están, sea el estándar de todos los cristianos. 특별한 경우를 말씀드린 게 아니라 No les estoy hablando algo en un caso en específico o un caso especial, sino que es un caso que nosotros podemos ver muy comúnmente. Pero estas personas, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Ellos no pueden entender, no están entendiendo lo que existe, en lo que es de esa naturaleza del reino de los cielos. Otra vez también, no está entendiendo esa realidad de Dios. E incluso no están entendiendo lo que el Hijo del Hombre, esa paciencia y esa gracia 못하고 있는 자. que el Señor ha hecho al venir dentro de nosotros, se están alejando de esa voluntad de Dios. E incluso si aunque el Señor está fuera de cada uno de ellos, tocando el corazón de ellos, están ignorando esto. 설명하겠습니다. Les voy a explicar esto en más detalle. 자는 이런 사람입니다. ¿Quiénes son las personas que Dios está esperando? ¿Quiénes son aquellos que Dios está esperando? Primero, 하나님 은혜에 대한 aquellos que tienen esa conciencia para poder retribuir ese amor de Dios, para que ellos puedan agradecer ese amor de Dios. 은혜를 O sea, ¿qué significa esto? En otras palabras, aquellos que conocen la gracia de Dios, aquellos que conocen esa gracia de Dios, entonces 열매가 맺힌 거예요. 그 자체 esto en sí es el fruto del Evangelio. 나는 것은 El hecho de que el hombre tenga ese encuentro con Dios, 은혜를 아는 데 있습니다. 하나님이 ¿dónde está? Está en el conocer esa gracia. 있게 하는 ¿Por qué? 그 유일한 미천이라고 할까요? Porque es la única oportunidad y esperanza, en la única oportunidad en la cual nosotros tenemos para poder tener ese encuentro con Dios es a través de esa gracia. 그 가능성, 잠재력이 있다는 Es que dentro de nosotros tenemos ese potencial para poder tener ese encuentro con Dios. Y así nosotros no podemos sobrepasar el cielo o sobrepasar todo esto muy fácilmente. Les voy a explicar aún más. ¿Quién es aquel que recibe la gracia? Aquel que recibe la gracia es pecador. Pero el Señor que ha venido en nosotros en carne y en sangre, Él dio su sangre y su carne por cada uno de nosotros y nos ha salvado a ustedes y a mí. Y aquel que conoce esto, aquel que conoce la importancia de esto, e incluso 하나님의 결단, ahí podemos encontrar esa determinación y esa responsabilidad que Dios tiene para poder sostenernos a nosotros hasta el último momento. Es aquel que conoce esto también. 대한 보답한다는 정신이 ¿Y qué significa esa conciencia de poder retribuir a esa gracia de Dios? ¿Qué es? Es que cada uno de nosotros que éramos enemigos de Dios, que nosotros éramos aptos para recibir ese castigo de Dios. Estamos viendo a Dios quien se ha esforzado para que nosotros podamos recibir esto. Aquel que nos ha venido a nosotros para poder darnos esa esperanza, ese sueño de entrar al reino de los cielos, para que así nosotros podamos tener ese deber legal y que nosotros podamos entrar en ese lugar. 신앙생활을 계속 하는 것이 그거. Él es aquel que constantemente nos está llevando en ese camino que es de la vida espiritual. Ahí podemos encontrar toda la gracia de Dios. 우리는
그가 기대하시는 신자가 되어야 됩니다. Nosotros tenemos que ser esos creyentes que Dios desee. Cada uno de nosotros tenemos que tener dentro de nuestros corazones, tenemos que sentir lo que es de Dios. Pero ¿qué significa esto? Es que si nosotros no podemos sentir esto, estamos fallando en lo que es más fundamental dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es verdadero y nos trata verdaderamente a cada uno de nosotros. Él no busca a esa persona que es moral y éticamente perfecta, sino que Él está buscando a aquellos que conocen el corazón de Dios, que aquellos que son verdaderos delante de Dios. Más específicamente, ¿qué es? Aquellos que tienen esa voluntad y esa acción para poder retribuir delante de Dios. 감독님, 나 Uno podrá decir, ay, pastor, yo he hecho todo a través de mis acciones, yo he hecho esto y lo otro. Pero queridos hermanos, no estamos hablando solamente de las acciones, sino que ahí dentro de esto también tienen que tener su voluntad. 행동은 Las acciones 많은 것을 말해주죠. Las acciones no hablan de muchas cosas, sino que aunque sea muy importante el tener la acción. 은혜 받은 도리를 Pero queridos hermanos, nosotros tenemos que conocer ese deber que nosotros tenemos que hacer al recibir esa gracia de Dios. Esa persona es aquel que conoce esa gracia de Dios. Ahora, segundo, ¿quiénes son las personas que Dios está esperando? 성격을 아는 자, Esas personas que conocen 나라의 시스템에 las personas que conocen el sistema del reino de los cielos, aquellos que han entrado a ese sistema del reino de los cielos. No sé si esta es una de las palabras pues correctas, pero está hablando sobre ese principio y está hablando de ese seno que es de Dios, que en el cual que nosotros tenemos que entrar, que el Señor nos ha entrado. Si hablamos sobre la verdad, no solamente estamos hablando de el conocimiento. Si cuando nosotros entramos en la verdad, entonces nosotros comenzamos a prepararnos. ¿Para qué? Para que así nosotros nos seamos entrenados para poder entrar a ese reino de los cielos. 결정하도록 하나님 꿈을 주고 Para esto Dios nos ha dado ese sueño para poder ir al reino de los cielos. Y así el Señor ha entrado dentro de nosotros y Él se ha convertido en nosotros para que nosotros podamos ser iguales a esas condiciones que necesitamos para poder entrar al reino de los cielos. Y también Él ha cambiado todo esto, todo hasta lo último, para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos, para que podamos ser convertidos, ser aptos para entrar al reino de los cielos. 계획을 이해하는 자. Está hablando sobre esa persona que entiende este sistema de Dios, aquel que está conectado con Dios. Estos son los que Dios está esperando. Por eso, esa persona que pertenece en Dios, ahora Él tiene ese deber para poder realizar esa obra del reino de los cielos, algo que viene muy espontáneamente. Por eso, cuando el reino de los cielos viene en nosotros nos comenzamos parte del reino de los cielos, participamos del reino de los cielos. Cuando somos ahora parte del reino de los cielos, ¿qué significa? Es que ahora nosotros tenemos una responsabilidad. Cuando el reino de los cielos viene en nosotros, entonces nosotros recibimos esa responsabilidad. Cuando viene el evangelio dentro de nosotros, tenemos esa responsabilidad. No significa que cuando viene el Espíritu, cuando viene el reino de los cielos, que vienen esos beneficios. 내게 책임이 오는구나. No solo vienen esos beneficios, sino que también vienen esas responsabilidades. 하늘나라에 대한 하나님 자신의 고민이 내 고민이 되고 ¿Por qué? Porque así esa preocupación del reino de los cielos se convierte en mi preocupación. Ese interés de Dios se convierte en mi interés. Ese plan de Dios se convierte en nuestro plan. Se convierte ese plan que no se separará de nosotros, sino se convertirá en nuestra realidad. Se convertirá en nuestra verdad. Se convertirá en nuestro interés, en nuestro gozo 나의 생각이 되어야 합니다. y en nuestro pensamiento. 자기가 받은 은혜의 가치를 Aquellos que entienden esta gracia de Dios, 성신 3위가 기대하십니다.
el Padre, Hijo y el Espíritu Santo esperan en ello. Esperan, esta Trinidad espera de esta persona. Todas estas personas, el Padre, Hijo y Espíritu Santo espera de estas personas para que estas personas puedan entender esta verdad. 하늘의 질서를 E incluso 순종하고 esta persona son las personas que reciben ese orden del reino de los cielos y desea que ellos también participen en ese orden. 습관이 있어요. Queridos hermanos, pero cada uno de nosotros tenemos esa naturaleza en medir todas las cosas. 계속되는 인내의 Pero 문제예요. estas personas que no pues dejan esto a un lado, sino comienzan a medir todas las cosas, están molestando 하거니와 esa paciencia que es de Dios, y estas personas olvidarán lo que es de Dios. 등을 돌리고 ¿Por qué? Porque hay momentos en el cual el hombre, aunque están bien delante de Dios, en un momento, en cualquier otro momento, darán la espalda a Dios. Queridos hermanos, ahora, ¿cuál es la tercera persona que Dios está esperando? Son las personas que son conmovidas. 전할 수 있는 Esas personas que son conmovidas y llevan lo que han 우리가 experimentado. Queridos hermanos, nosotros hemos recibido la salvación y nosotros hemos tenido la redención y sabemos de que esa verdad de lo que el Señor ha hecho por nosotros, y a partir de ese momento que nosotros conocemos esto, 위해 자신을 던지셨다는 사실이 ahora nosotros podemos saber de que el Señor se ha dado por nosotros y nosotros tenemos que tener una gran importancia en esto. Y así, a partir de ese momento, ahora el Señor puede morar dentro de nosotros y nosotros podemos venir, entregarnos a nosotros mismos delante de Dios. 그날의 감동이 우리를 새 삶을 Y así, a través de esto, no a través de esta nueva vida, Dios desea y nos guiará hasta el último momento en el cual nosotros vamos delante de Dios. Y para esto, el fundamento de esto es ese momento. Es algo muy natural. 이 감동이 Por eso, el tener el conmoverse a través de esto, tiene que ser nuestro fundamento de nuestra fe. 그리고 우리 그 감동이 있는 자가 Y aquel que ha sido conmovido, entonces esta persona comenzará a predicar voluntariamente, tendrá ese corazón de predicar. Por eso, aquel que es conmovido, entonces dentro de él, 그 al tener este corazón que ha sido conmovido, dentro de él estará lleno de este fervor y esta fuerza que viene de él. 이게 철저지고 특별한 이 Pero entonces 전해주는 él comenzará a llevar a predicar esto con este fervor. Con este fervor y con esta conmovisión podrá llevar esta palabra, este evangelio a otras personas. Pero esto no significa que Dios nos está diciendo a nosotros que llevemos un conocimiento o un tipo de información a otras personas, sino que Él desea de que esa palabra que dentro de nuestro ser, que de nuestro corazón sea mostrado esa voluntad de Dios, no como si fuera 은혜의 pues solamente llevar la información. 가치를 알고 있는 사람. Por eso son personas que conocen ese gran valor de la palabra de Dios, que no importa lo que la otra persona nos esté diciendo a nosotros, es esta verdad que Dios nos ha dado a nosotros, esa verdad que Dios ha sembrado en nosotros, eso es tan sorprendente que Dios ha sembrado dentro de nosotros y cada uno de nosotros sabremos lo que Dios ha hecho dentro de nosotros, que cada uno que han experimentado al Señor comenzarán a llevar esta palabra a otras personas. 그래서 이 감동이라는 환경, Por eso, 감동받은 이 조건, 감동받은 환경, esta condición que ellos han recibido de ser conmovidos a esta palabra, de este verbo, es algo que ellos han recibido a través de la revelación. 남아있는 심령이
aquellos que todavía tienen esta conmovisión dentro de ellos, son personas que han tenido esa fe que es apta delante de Dios. Y ellos así podrán llevar a otras personas. No es la información que ellos han escuchado a otras personas, que solamente es algo pues como si fuera la cáscara y lo dan a otra persona. Y el hecho de esperar que así van a poder tener fruto es algo es algo imposible. 또 진리를 가르치는 것은 무슨 El llevar el Evangelio, el predicar el Evangelio, no es el hecho de tener una información y llevar la otra información, sino que es el llevar el corazón, lo que yo he experimentado, lo que yo he recibido de Dios. Esto es lo que nosotros estamos llevando de corazón. 억지로 해야 되는 것이 아니라 No es algo el predicar, no es algo como que nosotros tenemos que hacer pues obligatoriamente, sino que nosotros queremos hacer voluntariamente. Esa persona que conoce que es parte ahora del reino de los cielos, que yo he recibido ese amor de Dios, ahora tengo esa responsabilidad de llevarlo. Así no vamos a engañar a las otras personas. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros, al recibir ese evangelio, nosotros nos convertimos en deudores de ese evangelio. Aquellos que son deudores de ese evangelio podrán llevar esa palabra y así podrán llegar hasta el último momento. Hasta el último momento. 묶어두는 Ese deber, esa deuda que nosotros tenemos, es esa condición que nos hace más cercanos y tenemos esa comunión con Dios. 교회에 어렵고 하나님께 어렵습니다. Queridos hermanos, el no tener este corazón 불러오게 하는 puede hacer, 이 옳지 않은 no solamente nos molestarán a cada uno de nosotros, sino también a la iglesia. 선지자를 하나님이 보내시지 않았습니다. Si nosotros vemos a Israel, entonces antes de que Jesús hubieron varios años en el cual Dios no envió a los profetas, sino que 랍비 en medio de ese momento, entre los israelitas habían algunos maestros 전통의 유대교 한마디로 de los judíos. Entonces, ¿qué eran lo que ellos tenían que hacer? 마음 없는 종교. ¿Quién eran aquellos? Los que no tenían ese corazón. Eran personas que luego eran definidos de esta forma, aquellos que no tienen el corazón. 이스라엘에게 말씀. Y si nosotros vemos a Jesús anteriormente, Él predicó a los israelitas. ¿Y qué es lo que le estaba tratando de decir? De que a cada uno de ellos podemos ver que en Israel, cada uno de ellos solamente en su exterior, ellos tenían esa fe solamente 너무 en su exterior. Y en lo contrario, sus corazones estaban llenos de lo sucio. 왜 희망이 없는 자들이었어요. Y eran personas que no tenían ninguna esperanza. 훌륭한 No tenían ninguna esperanza. Pero estos saduceos y fariseos eran personas que eran pues de gran nombre, y ellos eran personas que debieron esperar al Mesías, pero ellos no lo esperaron, sino que fue lo que Jesús dijo. Luego Jesús decidió de que estas personas no tienen ningún derecho para recibir esa verdad, porque ellos no escuchan, e incluso cerró esa puerta y hizo que esa puerta sea aún más estrecha para estos israelitas. 어떤 것이 지식이란 형태로만 전달이 되고 거기에 익숙해지면 ¿Por qué? Porque en ese momento en el cual cuando lleva la palabra como si fuera un tipo de información, entonces esto llegará a un punto en el cual no tendrá ningún valor, sino que solamente se convertirá en un tipo de información y conocimiento. 유혹도 많고 Estas personas eventualmente serán engañadas y tendrán ese engaño de Satanás. 마음이 준비됐을 때는 이것이 Cuando cada uno de ellos tendrían que esperar ese corazón, y así al reescuchar esta palabra, entonces esto eventualmente se tuvo que convertir en esa palabra para que esa gracia para ellos, para que ellos pudieran entrar al reino de los cielos. 자기 육신을 위해 Pero cada uno de ellos, al escuchar esa palabra, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Ellos usaron esa palabra para las cosas de su
carne. Esta verdad, la verdad de Dios, fue usada por lo que ellos quisieron. 진리 지식을 갖고 있어도 Por eso, aunque uno tiene ese conocimiento de la verdad, esto es usado para los beneficios de la carne, pero también esta verdad, este conocimiento tiene que arrodillarse delante de la verdad, 진리는 para que así nosotros podamos cambiar delante de Dios y esto pueda convertirse en nuestra fuerza, en nuestra vida. 우리가 하나님은 우리에게 천국의 그 시스템을 소개하고 Dios, nuestro Señor, también nos ha introducido a nosotros el sistema del reino de los cielos y Él desea que nosotros seamos cambiados y tengamos esa actitud que sea apta delante de esto. 또 어떻게 Pero entonces uno podrá pensar, uno comienza a hacer las obras que uno debe hacer para entrar en los cielos y las otras no. Y entonces si su corazón no está en ese lugar, entonces estas personas se convertirán iguales a los fariseos y saduceos. Estas personas, así, aunque su conocimiento podrá ser pues apta para pues lo espiritual, pero su corazón no es apta delante de Dios. Queridos hermanos, nosotros somos personas que estamos llevando esa palabra del Señor. En ese lugar debe haber el arrepentimiento, tienen que arrodillarse delante del Señor. Tienen que ser personas que clamen por ese perdón delante de Dios. Tienen que tener esa obediencia voluntariamente. Tienen que tener esa responsabilidad. 사역을 통해서 얻고자 하는 것 열매입니다. Esto es lo que Dios desea como fruto al predicar. Que el predicar comienza con Él, cuando el Señor nos conmueve el corazón de cada uno de nosotros. Y estas personas llevarán esa palabra del Señor. Estas personas son personas que se preocuparán por el reino de los cielos, por esa obra de Dios. Y así es como el reino de los cielos comenzará en este momento. Queridos hermanos, no todos nosotros en nuestra iglesia estamos predicando 우리의 그 y estamos teniendo nuestra misión en el exterior. Pero las personas que están en el exterior son personas que han recibido esa palabra de Dios y esa palabra que nosotros les hemos dado. Y las personas que 계속 우리 tienen y responden a esto son personas que nosotros le ayudamos y llevamos esa palabra de Dios. Son personas que nos han buscado a nosotros y nosotros hemos orado para poder entregarles esta palabra de la verdad. 만 받아가는 것 Pero en el pasado, habían algunas personas que venían a nuestra iglesia solamente para poder obtener un tipo de conocimiento. Y ellos eventualmente llegaron a molestar a la iglesia y a tener y traer dificultades a nuestra iglesia e incluso abandonaron nuestra iglesia cuando ya no tenían ningún beneficio en la iglesia. Pero si vemos a nuestros extranjeros que están en el extranjero, a todos nuestros bereanos en extranjeros, no son así, sino que cada uno de ellos son personas que dependen de ser conmovidos por el Espíritu Santo y cada uno de ellos tienen ese deber que ellos han recibido, 책임감이 tienen esa responsabilidad de Dios. 마음으로 받고 Ellos han recibido esa palabra a través de sus corazones y ellos a través de sus corazones han respondido a esto y han actuado según a esto. Son personas que verdaderamente han tenido esa comunión con Dios. 우리 했던 사건이 Y para cada uno de ellos, esa es lo que ocurrió al morir en la cruz. Ese momento, ese hecho de que Jesús haya muerto en la cruz, la verdad ellos nunca han olvidado esto. Los que no han olvidado lo que ocurrió en el Calvario es nuestros bereanos en el extranjero. 하나님 나라의 Aquellos que quieren usar o quieren pues tener un tipo de beneficio, conocimiento de esta verdad, no podrán venir a nuestra iglesia. 준 후에 No podrán venir a nuestra iglesia y a recibir esto. 자기에게 책임지우는 자들만 우리에게 연락해요. ¿Por qué? Porque solamente aquellos que tienen esa responsabilidad y conocen esta verdad y son conmovidos a través del Espíritu Santo son quienes se han conectado con nosotros. 제대로 헤아려야 합니다.
Y, queridos hermanos, cada uno de nosotros, Dios tiene que contar con cada uno de nosotros y tenemos que hacer la obra que Dios nos está haciendo, nos ha dicho a nosotros. Tenemos que medir. Tenemos que medir. Cuando Dios nos ha dado a nosotros el Evangelio, es para que nos ha dado a nosotros la verdad, a nosotros. Y nosotros tenemos que hacer esa obra de Dios. Pero esto eventualmente se convertirá en nuestra medida y nos juzgará en ese día. Esto se convertirá en nuestra evidencia para recibir el juicio. La gracia que es dentro de él, podemos encontrar el juicio. Dios nos juzgará a cada uno de nosotros, aparte de que el hecho de que nosotros recibamos la gracia o no. Si nosotros vemos a los fariseos, cada uno de ellos fueron pues medidos de la forma que no debió ser, sino que los fariseos y saduceos eventualmente fueron quitados completamente de lo que es de Dios. Y podemos ver de que esos fariseos y saduceos eran personas que eran más con más altas en toda esta sociedad en Israel en el pasado. Eran personas más altas. Pero delante de Dios eran las personas más bajas que ni siquiera el Señor ha aceptado. El Señor no ha aceptado. Queridos hermanos, cada uno de nosotros seremos medidos con esa medida que el Señor lo que nosotros hemos hecho dentro de nuestros corazones. Si nosotros vemos en el pasaje bíblico que hoy leímos, ¿qué es lo que nosotros podemos encontrar en el pasaje bíblico que hoy leímos? Es que los discípulos están preguntando a Jesús. Jesús les está preguntando, usted allá pues ha cerrado la puerta para los israelitas. ¿Será que nosotros ahora pues y usted va a predicar de esta forma? Si nosotros vemos a Jesús antes de esto, podemos ver que Jesús comenzó a predicar a todas las personas en el mar y pues en la montaña. Y pues vino un momento en el cual Jesús comenzó a hablar, a enseñarles en parábola y solamente así pues y le explicó la parábola a sus discípulos. Y así podemos ver cómo Jesús cambió su estrategia de predicar. Y entonces sus discípulos pensaron, ahora la puerta del Evangelio ha sido cerrada. ¿Será que Jesús continuará hablando de esa forma? Pero el Señor nos está enseñando a nosotros. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Será que es el cerrar la puerta o abrir la puerta? ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer? Y así era ese corazón que ellos tenían en ese momento. Pero entonces, ¿cuál es la respuesta? Jesús abrirá esa puerta públicamente. Esa puerta será abierta para muchas personas, pero no en ese momento. No en ese momento. Pero entonces, si vemos esa preocupación de Jesús, si vemos la preocupación de Jesús y esa respuesta que Jesús le dijo a sus discípulos, si vemos en Marcos 4:21, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Si vemos la casa de los judíos en ese entonces, como las casas no tenían pues una ventana que era grande, sino esas ventanas eran pequeñas y en ese lugar adentro de las casas eran muy oscuras y sin un candelero, ellos no pues podrían alumbrar pues la casa, y en ese tiempo no existía la electricidad. Y pues la casa en la que ellos vivían era muy antiguo. Y pues en ese tiempo usaban esos candeleros y en ese candelero pues tenía ceras
la cera cada vez que se derretía y tenían que quitar esa cera para que esa luz pudiera brillar aún más. Pero este candelero no era puesto en el piso, sino que era puesto en la parte más alta para que pudiera pues brillar todo la habitación. 없이 될 수도 있어요. 빛이 약하기 때문에 당신은. 그런데 말 아래나 평상 Pero 아래 두면 el ponerlo debajo del almud o debajo de la casa, pues no va a poder ser. No podrá ponerse debajo pues de esto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que significa cuando hablamos del almud? ¿Qué significa almud? 그런 말이 아니라 이 Está hablando sobre esa medida, ese recipiente, ese bol que antes se usaba para poder pues medir pues el arroz o pues el medir pues los alimentos. 이부에는 말씀드렸는데 이부에서 3번 갑자기 생각이 안 나네. 쌀을 용적을 재는 되박입니다. 되박. Pues era como ese medidor, o sea, esa medida para poder pues medir pues el arroz y las cosas que antes hacía. Por eso es como un recipiente, un bol. Es un bol, es un tipo de recipiente. Pero entonces, cuando uno usaba esto para poder apagar la vela, y también esto, 어디에 둡니까? como no necesitaban la vela o el candelero para poder usarlo de día, ellos lo ponían debajo de la cama. 등불을 가져오는 것은 이렇게 불을 붙여 Pero entonces, ¿qué es lo que significa cuando dice que uno tiene que traer la luz? ¿Qué es lo que significa cuando dice que uno tiene la luz? Es que a través cuando uno trae esa luz, cuando enciende la luz, no significa que lo tapa o lo pone debajo de la cama, sino que, ¿qué es lo que está diciendo? Jesús ha venido con ese candelero y con esa luz y Él no la ocultará, sino que la manifestará. ¿Qué lo manifestará? ¿Qué es lo que nos dice en versículo 22? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de salir a la luz. Así es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros, será manifestado. El reino de Dios será manifestado, aunque en este momento está siendo cubierta por estos israelitas, pero esto será abierto. ¿Cuándo será abierta? Luego de que Jesús resucitara y ascendiera al cielo, ahí en ese momento será dado ese llamado y será llevado a todo el mundo. Por eso es algo que seguirá a partir de ese momento. Pero entonces, si les vuelvo a decir cuál es ese momento en el cual Jesús estaba diciendo, ¿qué es lo que los discípulos estaban diciendo a ellos? Ay, ustedes, Señor, tú vas a esconder esto o vas a manifestarlo. ¿Qué fue lo que Jesús dijo luego? Yo lo manifestaré, yo lo manifestaré y todos conocerán acerca de esto. Todos conocerán esto. Y en ese momento en el cual Jesús vuelva de nuevo, entonces todas las personas mirarán esto. Todos conocerán acerca de esto. Eso es lo que nos está diciendo en nosotros. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo nosotros podremos saber? Hasta el corazón de cada una de las personas. Esto es todo lo que nosotros podremos saber. Aunque no haya venido en ese momento. Es en el momento, aunque nosotros podremos sentir, pues, esa dificultad y todo haya sido cubierto pues en ese tiempo en Israel y entre los saduceos, y esa era la preocupación de Jesús, pero era un momento en el cual Jesús tuvo este tipo de preocupaciones acerca de cómo era el hombre, pero dijo, vendrá el día en que todo será manifestado. Y incluso en ese último momento, serán abiertas todos los corazones y así podremos ver lo que tiene cada uno de todas las personas. ¿Será abierta en esta tierra o también será abierta en ese? Si nosotros vemos en otro pasaje bíblico, si vemos en Mateo cómo describe lo que hoy hemos leído,
pues, ¿qué fue lo que le dice? Alentándolos a ellos en Mateos 10:26. Así que no temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. E incluso habla acerca de los fariseos en Lucas 12, el 1 al 12, que es lo que cuando dice acerca de los fariseos que pues estaban molestándolos. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo? Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya descubierto, ni oyeréis, y no haya de saberse. Serán juzgados. Pero luego cuando lo que lo dice en Lucas 8:17, cuando habla sobre este pasaje que leímos, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, no se haya de ser escondido, sino que todo saldrá a luz. O sea, que todo será descubierto. Y cuando habla acerca de la medida, es que todos aquellos serán medidos con la medida que ellos han hecho, de que ellos tendrán ese juicio, de que cada uno de ellos recibirán ese juicio. Eso es lo que está diciendo a ellos, de que ese castigo entrará en ellos y ellos tendrán esa maldición. Y cuando dice en Marcos 2:4-24, ¿qué es lo que dice? Y les dijo, mirad lo que os oíd, porque con la medida con que medís os será medido. Pero entonces, ¿qué dice? Mirad lo que oís. Cuando dice mirad lo que oís, ¿qué es lo que significa? Es que será que ustedes están conociendo ese valor de lo que ustedes han recibido. ¿Será que ustedes han escuchado y conocen ese valor de este Mesías, de este Señor que está al frente de ustedes? ¿Será que ustedes conocen esto? Y luego, ¿qué es lo que dice? Porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Por eso, ¿qué es lo que nos está midiendo? Nos medirá a cada uno de nosotros con ese almud, o sea, con ese bol, con ese recipiente. En el pasado, si nosotros vemos cuando uno va al mercado, pues los alimentos, digamos el arroz o digamos la harina eran medidos con esta medida y pues la gente compraba a través de eso. Pues ahora nosotros vemos que ahora es un poco diferente, pues en el cual ahora todo es envuelto en bolsas de plástico, pero en ese pasado pues podemos ver que hay algunas personas que al vender esto, pues vendían más o menos, sí, dependiendo de cada una de las personas y cómo ellos, en el corazón de ellos. Hay algunas personas que vendían con esa medida y la medida era no era tan profunda y pues aunque podía verse que es mucha, pues la verdad no era mucho lo que era. Pero hay otras personas que aunque daban daban mucha más cantidad del arroz o la harina, y esa medida en la cual ellos usaban eran muy generosos con lo que ellos daban. O hay otros que eran engañadores. Pero ¿qué fue lo que el Señor está diciendo? Con esa medida que tú estás haciendo, que estás midiendo, yo también de esta misma forma te mediré. Con esa medida yo también te mediré. Si tú conoces y sabes ese valor que yo te he dado, entonces yo así te daré mucho más. Pero si tú no, entonces yo también te daré ¿Qué es lo que nos dice en Gálatas 6:7? No engañáis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrará, esto también será cegado. Será cegado. Así todo será en ese momento. En ese momento todo será cegado. Y también si vemos en Apocalipsis 2, ¿qué es lo que nos está diciendo a nosotros?
Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. 마음을 아는 자. ¿Por qué? Porque yo conozco la mente y la voluntad de cada uno de ustedes. Esto es lo que yo miraré. Yo veré tu corazón. Yo veré tu corazón. Si vemos en Marcos 4:25, si leemos todos juntos, porque al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. 거짓으로 신자가 된 자. Así es, aquellos que se hicieron creyentes pues falsamente, entonces serán como esas tierras que fueron sembradas con pedregales o con la higuera, y aunque ellos exteriormente pueden verse que si fueran cristianos, pero dentro de su corazón están engañando y están pues poniendo a un lado a nuestro Señor. Pero habrá un punto en el cual llegará ese día en el que todas las cosas serán manifestadas y serán reveladas, y en ese momento, aunque el Señor en este momento nos está profetizando acerca del juicio y que el Señor nos juzgará a cada uno de nosotros, pero en ese día vendrá, y en ese día, si verdaderamente venamos delante de Dios, entonces Dios nos consolará en ese momento, que en ese día Dios verdaderamente nos consolará y nos limpiará nuestras lágrimas. ¿Qué fue lo que Jesús nos dijo a nosotros? ¿Qué fue lo que nos dice en 1 Corintios 4 hasta el 5? Así que no juzgaréis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. En ese día vendrá en el cual cada uno de nosotros recibiremos esa alabanza de Dios. Cada uno de nosotros tenemos ese corazón para poder recibir esa alabanza que viene de Dios. Y esto es algo que Dios nos está diciendo a nosotros. Pero también Dios nos juzgará a cada uno de nosotros en ese día. Y así en ese día nosotros vendremos delante de Dios. Queridos hermanos, ese día no es el día en el cual nosotros tenemos un temor, sino que esperamos y les doy en nombre de Jesús, que nosotros podamos esperar con gran entusiasmo en ese día, para que el corazón de cada uno de nosotros estemos llenos de ese corazón de Dios, que dentro de nosotros estemos llenos de esa verdad, y la verdad nos cambia a cada uno de nosotros. Esa verdad tiene que ser llevada y tiene que ser predicada para que ese último día pueda venir. Si nosotros ocultamos esa verdad, entonces el Señor no podrá obrar dentro de nosotros. Espero que no haya ninguno que esté satisfecho con esa fe que solamente es su exterior, sino que ustedes estén llenos dentro de esa gracia de Dios, para que cada uno de nosotros puedan estar llenos de esa gracia que viene de Dios, que cada uno de esa palabra de Dios pueda estar lleno de ustedes, para que cada uno de ustedes puedan llevar esa palabra del Señor, para que cada uno de ustedes puedan entrar ese sistema en reino de los cielos, y espero que así sea en el nombre de Jesús, para que el Señor pueda obrar dentro de ustedes y el Señor pueda vivir dentro de ustedes. Aleluya. Oremos en este momento. Al orar, oremos: Padre, haz que tu corazón pueda morar dentro de nosotros y tú nos guíes a cada uno de nosotros, para que nuestro corazón pueda ser aceptado por ti. Para que ese evangelio no sea un tipo de conocimiento, o sea un tipo de información, sino que tus preocupaciones sean no es mis preocupaciones. Vamos a orar todos juntos. 하나님 아버지 도와주시고 역사해 주옵소서. 우리
교회 모두를 도와주시고 정말 우리의 모두가 성령으로 움직이게 도와주시고 그 마음이 하나님께 드림받고 그 마음이 하나님께 열림받고 정말 인간의 그런 더러운 마음으로 움직이는 신앙, 정말 종교로 만드는 신앙이 아니라 저 마음이 하나님의 뜻을 알고 하나님의 걱정을 하고 하나님과 함께 달리는 우리 교회 모두가 역사하시고 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, recibe a todos nuestros miembros que han recibido tu palabra, haz que todos nuestros miembros puedan cambiar a partir de este momento y ayuda, Señor, que 참 cada uno de nosotros podamos ser parte de tu obra. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros seamos sostenidos con tu palabra. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos recibir esa palabra. 하나님의 노력에 Ayuda, Señor, que ese esfuerzo que viene de ti pueda ser hecho y que cada uno de nosotros podamos ir hasta el reino de los cielos. 준비하신 자 Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser preparados para tu evangelio. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos 의무를 짐지우는 realizar tu obra y así nosotros podamos realizar ese deber. 하나님 앞에 칭찬받을 것이 많은 우리 성락인 되게 하여 Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos recibir esa alabanza en ese día. Y hemos orado en nombre de Jesús. Amén. 이루셔서 찬양하겠습니다. Todos de pie y vamos a alabar delante de Dios. Dios tiene que obrar en cada uno de nosotros y tenemos que tener esa guía que viene de Dios. 하나님이 우리를 구원하신 날부터 Y así es como Dios puede obrar dentro de nosotros y Él es algo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. 신정을 고백하시는 Y vamos a confesar nuestra fe en este momento. 주의 음성을 내가 들으니 사랑하는 말일세 믿는 마음으로 주께 가오니 나를 영접하소서 내가 매일 십자가 앞에 더 가까이 가오니 그새 주의 흘린 법의 피로써 나를 정케 하소서 주여 넓으신 은혜 베푸사 나를 받아주시고 나의 품은 뜻 주의 뜻까지 되게 하여 주소서 내가 매일 십자가 앞에 더 가까이 가오니 그새 주의 흘린 법의 피로써 나를 정케 하소서 주의 보좌로 나아갈 때에 어찌하니 기쁠까 주의 얼굴을 항상 배우니 더욱 친근합니다 내가 매일 십자가 앞에 더 가까이 가오니 그새 주의 흘린 법의 피로써 나를 정케 하소서 지치면서 합시다. 우리 구주의 넓은 사랑은 증량할 자 없으며 주가 주시는 참된 기쁨 헤아릴 수 없던
십자가 앞에 더 가까이 가오니 구세주의 흘린 몸의 피로써 나를 3절입니다. 주의 보좌로 나아갈 때에 어찌 하니 기쁠까. 주의 얼굴은 항상 회원이 넘친 것 같니라. 내가 매일 십자가 더 가까이 가오니 구세주의 흘릴 법의 피로써 나를 적게 하소서. 우리 구주의 넓은 사랑을 측량할 자 없으려. 주가 주시는 참된 기쁨 헤아릴 수 없도다. 내가 매일 십자가 더 가까이 나오니 구세주의 흘린 몸의 피로써 나를 적게 하소서. 내가 매일 십자가 더 가까이 나오니 구세주의 흘린 몸의 피로써 나를 적게 하소서. 할렐루야. Aleluya. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros de nuestra iglesia Songnak y todos nuestros verianos que han rendido el culto y también en sus familias por todos los siglos. 있을지어다. 아멘. 자, 우리 하나님께 Demos gloria delante de Dios. 자, 오늘도 행복하고 Y espero que también el día de hoy todos nosotros podamos triunfar y podamos estar llenos de ese gozo que viene de Dios. 사랑 성도 여러분, 감사합니다. Queridos hermanos, gracias.